Ahora, esta forma de entender la predestinación, que es lo que nosotros llamaríamos la perspectiva o la visión reformada de la salvación, algunos le llaman la visión calvinista de la predestinación. No solo Calvino sostenía esto, habían muchos otros reformadores que sostenían esto. Algunos incluso concluyen que Agustín de Hipona, incluso 1000 años antes de Calvino, ya sostenía esta perspectiva de la predestinación, aunque no la desarrolló como Calvino lo hizo, y obviamente otros reformadores. Esta perspectiva golpea duramente varios elementos de teologías contrarias. Por ejemplo, golpea muy duro el tema del libre albedrío. Por lo tanto, van a haber objeciones en contra de la perspectiva reformada de la predestinación, y algunas de estas quiero tocar el día de hoy. Ahí hay un bosquejo como de unas 3 páginas para ustedes. No les quiero decir de cuántas páginas es el mío porque van a tener una falsa esperanza de que vamos a salir a las 12. No vamos a salir, nada, son bromas. No, tengo aquí varios detalles que me gustaría compartir, y si no termino hoy, pues nos extenderemos a un domingo más, porque creo que es importante que entendamos estas objeciones. Estando claros entonces de que sostenemos y abrazamos una perspectiva reformada sobre la doctrina de la predestinación, creemos que esta perspectiva es la perspectiva bíblica, ¿sí? La perspectiva, cuando decimos la perspectiva reformada de la predestinación, es una etiqueta para ayudarnos a distinguir las diferentes perspectivas que existen sobre este tema. Uno de los primeros puntos que yo enseñé es que todo aquel que dice yo soy cristiano, creo en Cristo y leo la Biblia y creo la Biblia, sí o sí va a tener alguna perspectiva de la predestinación. ¿Cuál es la que va a adoptar? Es la pregunta, ¿sí? Nosotros adoptamos la perspectiva reformada de la predestinación. Y a algunas personas esta perspectiva les parece peligrosa, ¿sí? Les parece peligrosa, porque la gente puede tener malas ideas de esta doctrina, lo cual es cierto. Hay gente que ha abusado del entendimiento de estas doctrinas y llegan a diferentes conclusiones de las cuales también tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, algunos llegan al famoso hipercalvinismo, ¿verdad? Que dice que como ya somos salvos, puedo hacer lo que yo quiera porque igual soy salvo, tengo esa seguridad. Eso es un hipercalvinismo que es, obviamente nosotros no creemos en eso. Creemos que aquel que ha sido predestinado y es elegido debe comportarse de acuerdo a lo que es. Así que no, esta perspectiva o esta doctrina no es una licencia para pecar. Como ya soy predestinado y Dios sabe que yo era loco, que aguante mis locuras. No es eso. No predicamos eso. Algunos creen, y ese es el primer punto que pongo en sus bosquejos, si me van siguiendo por favor, es que algunos creen que esta doctrina es fatalismo o es fatalista. Algunos creen que la perspectiva reformada de la predestinación nos guía, nos lleva necesariamente a un fatalismo religioso. Eso significa que muchas personas creen que esta doctrina enseña que el destino final está en manos de alguna deidad caprichosa o, en el peor de los casos, del chance, la suerte o el azar. ¿Sí? Estas fuerzas del chance, el azar, la supuesta suerte en el sentido no bíblico, ¿sí? Porque hay un concepto bíblico de la suerte que habla de que la suerte pertenece a Jehová, ¿no? Y Él es el que decide finalmente, y eso es otro concepto. Pero aquí cuando hablamos de suerte, lo hablo en el sentido coloquial que muchos lo hablan, ¿verdad? Pues tira ahí a la suerte, va ahí a lo que te caiga. En ese sentido es el que muchas personas dicen que esta doctrina nos guía. Y lo vamos a definir como fuerzas impersonales. En filosofía le llamamos fuerzas o conceptos carentes de una capacidad ontológica. ¿Quién es el azar? ¿Quién es la suerte? ¿Quién es el destino, según Hollywood? Nadie personifica esos conceptos. Entonces muchos creen que cuando creemos en esta
perspectiva reformada de la predestinación, estamos poniendo nuestro destino final en manos de fuerzas impersonales. Fatalismo, ¿no? Esta doctrina que enseñamos jamás propone que existe un Dios jugando, apostando a nuestra vida, poniéndola en riesgo. No, no creemos en eso. Y tampoco creemos que nuestro destino final está en manos de una mutación aleatoria de átomos, el chance, y así sucedió porque así sucedió. No, no creemos en eso. R.C. Sproul escribe que la predestinación está arraigada en el carácter de un Dios personal y justo, un Dios que es el Señor soberano de la historia. Por eso, una de las primeras cosas que hicimos en esta iglesia fue estudiar un libro de 300 y tantas páginas sobre quién es Dios. Ese libro se llamaba El conocimiento del Dios Santo, por J.I. Packer. Y en ese libro, si ustedes lo leyeron y si no lo han leído, pídanme una copia. Voy a ver si se las encuentro porque no tengo copias ahorita, pero las podemos conseguir. Estudiamos este libro y estudiamos varias características de este Dios. ¿Por qué? Porque este es el Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, amoroso, misericordioso, perfecto, sabio, justo, celoso. Y estudiamos un montón de características. Estudiamos en una mínima medida el Dios perfecto que predestinó. Entonces, no. Cuando nosotros decimos que la predestinación enseña que nuestro destino final está en manos de este Dios maravilloso y perfecto al que no se le escapa una sola molécula del universo. Entonces, cuando enseñamos de quién depende nuestra predestinación, no enseñamos fatalismo. Enseñamos que la vida de aquel que cree en Jesucristo está en manos del Dios trino, perfecto, todopoderoso. Invitamos a aquel que crea en Cristo a depender totalmente de un Dios perfecto, real, de un Dios maravilloso. Nuestro destino final está en manos de ese Dios y no en manos de fuerzas impersonales, de a ver qué te toca después de esta vida. Claramente sería aterrador decir, venía a probar. Vos venía a la iglesia, vos venía a leer la Biblia, vos compartí aquí a ver qué te sale. Eso sí sería aterrador, pues. A mí me han invitado de esas reuniones, ¿verdad? Negocios y cosas así, que vos venía a probar, ¿verdad? Y uno de baboso va y prueba y le sale mal la jugada. ¿Por qué? Porque uno realmente va a la suerte. Pero acá, cuando nosotros invitamos a personas a que vengan a los pies de Cristo, a que pasen por esa puerta y compartan con nosotros, los invitamos a una certeza. Las fuerzas impersonales no tienen poder, no tienen justicia, no tienen un propósito eterno. Pero al Dios en el que nosotros creemos, sí. El gran problema no está en esta doctrina, ¿sí? Muchas personas quieren decir, es que la doctrina que ustedes profesan es peligrosa. Pero realmente el problema no está en la doctrina. ¿Saben en dónde está el problema? El problema está en la fe que la gente pone en estos conceptos. En el azar, en el chance, en la suerte. Básicamente la gente pone su fe en cuestiones supersticiosas, ¿sí? Ese es el problema, no la doctrina de la predestinación. El azar, el chance, la suerte son conceptos que se encuentran incluso en el centro de debates científicos, que no consideran al Dios creador ni providencial de la Biblia. Hacen uso del azar para definir lo que es desconocido. Hay una rama de la ciencia que hoy está siendo un tanto popular, porque hay muchas cosas en el universo que no se pueden medir, que no se pueden conocer. Entonces desarrollan ciertas disciplinas científicas
como para que todo aquello que no conocemos, no podemos medir, échenlo ahí. Eso es lo desconocido. Y en alguna medida le dan fe a eso. Le ponen fe a eso sin la capacidad de definir de dónde viene todo eso que no pueden definir, medir. ¿Sí? Ese es el gran problema. Mucha gente pone su fe en estos conceptos. Hacen uso del azar para definir lo desconocido. Es la forma de atribuir poder a cualquier otra cosa que no sea el Dios de la Biblia. Esta confianza en lo desconocido no es nueva. Quiero que leamos una escena bíblica que nos va a ayudar a leer mejor este error, ¿sí? Vamos todos a primer libro de Samuel, capítulo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versos 8 al 9. Antes de leer esos versos, quiero que hablemos del contexto. La escena es cuando, ¿se recuerdan? Los filisteos han robado el arca del pacto en Israel, ¿sí? Se la llevaron los filisteos y la pusieron en el templo de su dios Dagón, ¿sí? Y cuando pusieron el arca ahí, al siguiente día, Dagón amaneció tirado en el suelo y sin manos. Dios lo dejó manco a ese pedazo de madera. Y los filisteos dijeron, ay, de plano hubo un temblor, se cayó, vuelvan a parar a Dagón. Al siguiente día, Dagón amaneció sin cabeza. Y de repente empieza a surgir un montón de problemas en las 5 ciudades de los filisteos. Sequías, hambres, úlceras, enfermedades. Entonces la gente empieza a decir, qué babosos, ¿por qué nos robamos el arca del pacto? Devolvamos esa cosa. Esa es la escena, ¿sí? Ahora, leamos primer libro de Samuel, capítulo 6, versos 8 y 9. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, ojo acá, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. ¿Quién es él? El Dios de Israel. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. De esto es lo que estoy hablando. Mucha gente pone su fe en lo que es fortuito, en lo que dice por accidente. Esto, saber por qué, saber quién lo permitió, pero sucedió. No tenemos explicación para eso. Entonces es por accidente. Lo desconocemos. Allá está algo que nosotros no sabemos de dónde vino, ni quién lo permitió. Entonces mucha gente pone su fe en esas cosas. ¿Ok? Y como tiene fe en esa superstición por accidente y no lo sabe explicar, cuando salimos de aquellos que decimos creemos en la Biblia y ponemos nuestra fe en el Dios que predestina, no, esa doctrina es peligrosa, es fatalista. Pero realmente el problema es que le dan fe a aquello que no pueden explicar. Hace un tiempo enseñamos sobre la doctrina de la providencia y de hecho una de las lecciones a partir de este pasaje llevaba por nombre los accidentes no existen. Cuando creemos en la providencia no creemos en que los accidentes existan. Claramente los animales que se llevaron el carro aquí en la escena de los filisteos, adivinen a dónde se fueron. Qué casualidad que se fueron de vuelta a Israel. ¿Sí? Y llevaron el arca del pacto por el camino que iba hacia Israel. Y ahí Dios demostró y les dejó en claro a los filisteos, lo que les sucedió no fue accidente. Yo lo hice, dice Dios. Yo traje juicio sobre ustedes por haberse robado el arca del pacto. El chance y el azar nada pueden hacer porque nada son. ¿Quién es el azar? ¿Quién es lo fortuito? ¿Quién es el accidente? No son nada, no son nadie. Es Dios, siempre con su mano providencial, dirigiendo absolutamente todo lo que existe. Calvino, en su gran obra de la institución de la religión cristiana, utiliza aquel verso del Nuevo Testamento que dice: hasta los cabellos de tu cabeza están
todos contados. ¿Sí? A mí siempre me molestan ahí en la barbería a la que voy, que le digo, chino, y es cancha el cuate, chino, le digo, pásame la 4 arriba y aquí la 1 y ya, me sacas porque necesito irme. Y empieza el tipo, y siempre me dice, sí le sale pelo para usted, me dice. Y me molestan porque un montón de pelo, un costal de pelo que se junta ahí. Y entonces yo me pongo a pensar y veo todo ese pelo ahí tirado. Y digo yo, primero, qué pelo tan bonito. Así. Si nadie me lo dice, me lo tengo que decir yo. Eso, gracias. No, pero primero, qué pelo tan bonito. Y dos, todos esos pelos que están ahí tirados, Dios sabe cuántos son. No hay accidentes. Así que cuando le decimos a alguien, venga y tenga la certeza de que Cristo le salvará, no le ofrecemos un producto para ver si le funciona. Le ofrecemos certeza. Este es el Dios que asegura la salvación de la gente, ¿sí? La gente utiliza estas palabras del azar, la suerte y lo fortuito, sabiendo que no pueden explicar cómo ni por qué pasa lo que pasa, pero finalmente terminan aceptando lo que pasa, aunque no saben explicarlo. Cuando se lanza una moneda al aire, dicen, hay 50% de probabilidad que caiga en la cara o cruz, para otros países que nos están escuchando. Acá es cara o escudo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto influyó la suerte, el azar, lo fortuito, el chance en que esa moneda cayera del lado en el que debía de caer? Nada. Tal concepto realmente es una falsa creencia que existe en una fuerza impersonal a la cual la gente ha atribuido gobierno, asuntos que no pueden controlar. El azar no es una persona, no es una entidad, no es física, es carente de fisicalidad, es solo una construcción de la mente sin poder, es nada. Los filisteos creían en los accidentes, lo cual fue demostrado erróneo por la poderosa mano providencial del Dios de Israel. R.C. Sproul dice que el azar realmente nada explica. Es meramente una palabra que utilizamos como, ojo, taquigrafía de nuestra ignorancia. Para los jóvenes que se encuentran entre nosotros, la palabra taquigrafía era algo que hacían la extinta carrera, creo yo, de educación media de las secretarias, ¿verdad? Taquigrafía, ¿no? Imagínense si le decimos shorthand, ¿verdad? Peor, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Tú eres secretaria, Jessie, ¿sí? Un día te vamos, es en extinción la carrera, ¿verdad? Te vamos a pedir un día clases de taquigrafía, pero no era la de los tacos. Miren, Sproul lo define de una manera perfecta porque dice, cuando usamos la palabra azar es realmente una palabra que se utiliza para la taquigrafía de nuestra ignorancia en la mente, ¿sí? Pero nosotros no creemos en el azar, no creemos en el chance o en lo fortuito, creemos en la providencia, ¿sí? No existe un solo acontecimiento sin causa. Por tanto, es inválido decir que la doctrina de la predestinación que predicamos lleva a poner nuestras vidas en el azar. No. La doctrina que predicamos de la predestinación no es fatalismo, es una predestinación bíblica, ¿sí? Que pone nuestra vida y nuestro destino eterno en manos del Dios Todopoderoso. El segundo punto que puse en sus notas dice, ¿acaso la Biblia no dice que Dios no quiere que ninguno perezca? La Biblia dice eso. Él no quiere que ninguno perezca, ¿sí? Y ahí les puse el verso que siempre los arminianos y los semipelagianos y los pelagianos y todos esos que están en ese costal siempre utilizan para intentar debatir la doctrina de la predestinación, ¿sí? Teólogos que yo respeto mucho aquí en Guatemala, y de repente en la radio dicen, es que este verso parece que debate ahí y trae abajo la doctrina de la predestinación calvinista, ¿verdad? Pero no va a ser el caso. Dice
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está, ahí dice. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, todos deberían estar predestinados. Y no todos están predestinados, porque yo tengo un tío, usted que era más perdido que el hijo de la Llorona, y murió. Yo no creo que se va a estar en el cielo. Entonces empiezan a decir un montón de cosas en contra de la perspectiva reformada de la predestinación. Claro que creemos que esto que acabamos de leer es cierto. Ahora, quiero agregar esto, en su contexto apropiado. Recordemos que el contexto es rey. Hay que interpretar este verso no de acuerdo a una doctrina adoptada por hombres, sino de acuerdo a lo que la misma Biblia dice. Entendamos que la Biblia, primero quiero hacer una explicación, de que la Biblia habla de la voluntad de Dios de tres maneras diferentes. Número uno, Dios habla de una voluntad eficaz y soberana. ¿Sí? Vamos a explicar eso. Esa es la primera forma en la que la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios, eficaz y soberana. Dos, la Biblia habla de la voluntad de Dios como una voluntad preceptiva. Ahorita vamos a explicar de eso. Y número tres, la Biblia también habla de la voluntad de Dios como una disposición de Dios o como aquello que agrada a Dios. Tres formas en las que la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios. Expliquemos cada una. Número uno, la voluntad eficaz y soberana de Dios tiene que ver con aquella voluntad por medio de la cual Dios hace las cosas con absoluta certeza. Cuando Dios, por su soberana voluntad, dijo, sea la luz fue y la luz no se pudo rehusar a brillar. La luz no es guatemalteca. Hace esto, puchica, ¿y por qué? No, la luz no se puso en contra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, sí, Señor, la luz brilló inmediatamente. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios eficaz y soberana, con absoluta certeza. La Biblia habla en muchísimas partes sobre esa voluntad. La segunda forma en la que la Biblia habla de la voluntad de Dios es lo que llamamos la voluntad preceptiva. Esto tiene que ver con los preceptos, los mandamientos, normas y leyes de Dios. Por eso es la voluntad preceptiva, porque Dios también manifiesta su voluntad en la Escritura por medio de preceptos. Por eso de ahí sacamos la palabra preceptiva. ¿Ok? Dios en su voluntad quiere que cumplamos con sus órdenes, con sus mandamientos, lo cual nosotros también la regamos porque los desobedecemos a cada rato, ¿sí? Desobedecemos la voluntad de Dios, desobedecemos sus leyes y sus normas. Y lo que sí es que no tenemos que creer nunca que al desobedecer a Dios en sus preceptos vamos a quedar impunes. No, esa desobediencia siempre traerá algún tipo de castigo o juicio o consecuencia. Ahora, la tercera forma en la que se habla en la Biblia sobre la voluntad de Dios es la voluntad que tiene que ver con la disposición de Dios o lo que agrada a Dios. La Biblia dice que Dios no se deleita en la condenación de los impíos, ¿sí? A Dios no le agrada la condenación de los impíos. En varias partes de la Biblia vemos eso. Hay un momento en el cual a Dios no le produce gozo castigar al impío, pero lo castiga. ¿Por qué? Porque castigar la maldad y al malo es consistente con su carácter y naturaleza. Dios se glorifica, pero hay un momento en donde la Biblia nos dice a Dios no le agrada la condenación del impío. Jehová se deleita, sí, en la ejecución de su juicio, pero también se entristece en alguna medida por la condenación del impío. Aunque el siguiente ejemplo que les voy a dar no va a explicar la totalidad del concepto, nos puede ayudar.
¿Cómo se sentiría un juez condenando y estableciendo sentencias sobre su propio hijo? Aunque no explica totalmente, nos puede ayudar. Debido a que la Biblia no enseña un universalismo, no creemos que toda persona absolutamente de la humanidad va a ser salva. Eso es lo que enseña una doctrina que se llama el universalismo. Toda persona será salva al final. No podemos decir que la voluntad soberana de Dios buscará absolutamente que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en otras partes de la Biblia se habla de los incrédulos que serán echados al lago de fuego, aquellos que el mismo Dios dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. No vemos en la Biblia un universalismo. No todos los seres humanos serán salvos. Por eso es que ni los arminianos interpretarían ese texto de esta manera. Y tristemente son los arminianos que sacan este verso para intentar contradecirnos. Ellos mismos no interpretarían este verso así. Hay doble moral ahí. Hay inconsistencia. Así que este verso no puede ser un arma del arminiano en contra de tu perspectiva de la predestinación. La voluntad preceptiva de Dios, que es la segunda voluntad que vimos, o la segunda forma de la voluntad de Dios que vimos, no permite que todos vengan al arrepentimiento, ya que sabemos de hecho que hay muchas personas que se rebelan frontalmente a obedecer los preceptos del Señor. Esto también implicaría entonces que Dios en sus preceptos prohíba que la gente perezca. Y si de todas maneras la gente perece, el castigo por perecer, ¿qué sería? ¿Perecer aún más? No, es inconsistente también. Si las personas siguieran adelante en sus pecados y perecieran, Dios tendría que castigarlas por perecer. Los preceptos de Dios no quitan la posibilidad de que la gente sea condenada. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos habla de que finalmente los preceptos de Jehová son los que condenan a la gente. Las leyes de Jehová son las que finalmente condenan a las personas a una eternidad sin Cristo. Por lo tanto, si dijéramos que la voluntad preceptiva de Dios no permite que la gente perezca, estaríamos también siendo inconsistentes con todo lo que la Biblia dice. La tercera forma es la que hemos hablado también de lo que no agrada a Dios. Dios no se deleita en que la gente perezca. Esto encajaría en alguna medida con lo que la Biblia dice en otras partes acerca de la disposición de Dios en cuanto a los perdidos. En este pasaje, Pedro simplemente está diciendo que Dios no desea, a Dios no le agrada que procedamos al infierno. A Dios le agrada que procedamos al arrepentimiento. Algunos dirían la voluntad de disposición de Dios. Lo que agrada a Dios es lo que Pedro nos está diciendo acá. Sin embargo, tenemos que agregar un par de cosas más en el texto. Porque el texto no solo dice que Dios desea que la gente se arrepienta. Eso no es lo único que el texto dice. El texto dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es importante recordar el elemento con el que inicié, el contexto. ¿A qué se refiere el texto cuando dice la palabra ninguno? Porque dice que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si volvemos a leer este texto, dice lo siguiente. Dice que es paciente para ¿quiénes? Para con nosotros, dice el texto. Es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son a los que incluye allí ese verso la palabra nosotros? Los creyentes. Pedro está hablando de los creyentes. Pedro está hablando de a quienes va dirigida esta carta. Esta carta va dirigida a los creyentes en la diáspora, en los que están esparcidos en el imperio. Esta carta, este verso, no está hablando de todos los seres humanos.
este verso está hablando de los creyentes, los cristianos, el pueblo de Dios. En su contexto apropiado, Pedro está diciendo que Dios no desea que ninguno de nosotros, los elegidos, perezca. De hecho, Pedro en otras partes de sus cartas le gusta hablar de los creyentes como un pueblo especial. Entonces, cuando Dios dice que todos procedan al arrepentimiento, ¿quiénes son esos todos? Todos los creyentes. Si el texto está dirigido a los elegidos, lo cual creemos que así es, entonces debemos regresar no a la tercera ni a la segunda forma en la que la Biblia habla de la voluntad, sino que debemos regresar a la primera forma en la que la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios. Aquella voluntad que es eficaz y que es soberana. Y entonces veremos que este verso, en vez de ser un verso en contra de la predestinación, es un verso que termina afirmando la predestinación, porque es la voluntad eficaz y soberana de Dios que finalmente se asegurará que los creyentes procedan al arrepentimiento y su final eterno esté con Cristo. En este punto es bien importante entender que este verso no solamente es un verso que debemos interpretar en su contexto, sino que finalmente aclara las dudas que podamos tener, las objeciones que se puedan tener en contra de la visión reformada de la predestinación. En este punto, algunos también argumentan sobre lo que se conoce como el pecado imperdonable, ¿sí? Entonces dicen, bueno, si todos los creyentes van a venir al arrepentimiento y van a venir a Cristo, ¿qué hay del pecado imperdonable? Aquel que Jesús dice, no hay perdón contra tal pecado, ¿sí? Significa que si alguien lo comete, entonces ya no podrá ser salvo, y la predestinación en ese momento entonces se vería afectada. En ese caso quisiera recordarles, no me va a dar tiempo, si no tendríamos que agregar otro domingo más, y ya no da mucho. Quiero recordarles la prédica que hicimos sobre Mateo 12:24, en donde Jesús habla que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado del cual no se obtiene perdón, ¿sí? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. En tal exposición concluimos que los verdaderos creyentes, los elegidos, estamos a salvo de cometer tal pecado. Dijimos y finalmente concluimos estudiando que el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo aplicará contra aquellos hombres y mujeres en ese momento que atribuían la obra del Espíritu de liberación de demonios y todo lo demás, atribuían esa obra a Belcebú, a Satanás. Entonces aquellos que decían, ese no es el poder de Dios, sino que es el poder de Satanás, estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y los creyentes estamos libres de ese pecado por la gracia restrictiva de Dios. Los verdaderos creyentes nunca llegaríamos a cometer tal pecado. Concluimos también que el texto expone a los líderes judíos de ese momento como los que cometieron ese pecado, atribuyendo la obra del Espíritu a Satanás. Lo mismo sucede, si ahí lo ven en sus bosquejos, en el pasaje de Hebreos 10, versos 26 al 29. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los ¿qué dice? Adversarios. Este texto está hablando obviamente entonces ¿de quiénes? De los contrarios al pueblo de Cristo. Está hablando de aquellos que son enemigos de la fe. No está hablando de los creyentes. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere
irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, y hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Respóndanme esta pregunta. ¿Quiénes fueron los que dijeron: crucifícale y que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos? ¿Quiénes dijeron eso? Los líderes judíos. Hebreos, Mateo 12, está hablando de los líderes judíos que aborrecieron la sangre de Cristo, la pisotearon y la tuvieron por inmunda. Estos versos no están hablando de los creyentes. Estos versos están hablando de los adversarios, y ahí claramente lo dice el verso 27. ¿Lo ven? ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Sí? Porque si no lo están leyendo conmigo, no voy a poder realmente comunicar la totalidad del concepto. Ahora, una vez Jesucristo resucitó, es posible, ¿sí? Es posible que la gente conozca la verdad intelectualmente acerca de Cristo. ¿Ok? No es necesario nacer de nuevo para ver y comprobar que Cristo fue una persona real, murió en la cruz, resucitó. No es necesario nacer de nuevo para entender esas verdades, para poder comprender esas verdades, ¿sí? La prueba fehaciente de esto es que dice el Nuevo Testamento que los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque los demonios saben quién es Cristo. No lo reconocen como Dios y no tienen derecho a perdón, pero ellos saben quién es, quién era ese Jesús. Y en otra ocasión, cuando hubo otros que dijeron: en el nombre del Dios que Pablo profesa, te echamos fuera. A Pablo, ese Dios lo conocemos, a ustedes, ¿no? Y a los pobres los chasajearon y tuvieron que salir huyendo. Pero cuando los demonios dicen: vemos quién es, saben quién es. Y no solo demonios, sino pensemos en personas comunes y corrientes. Yo he puesto algunas veces este ejemplo de una chica universitaria que en su odio y en su riña contra la fe cristiana, ahí en una universidad en Estados Unidos, dijo: yo no creo en Jesús, no creo que sea el Hijo de Dios, es falso esto y lo otro, deme evidencia de que Él existió. Entonces un apologista muy brillante, ¿no?, de aquellas mentes fotográficas, ¿no?, mentes maravillosas que se recuerdan de datos, de fechas y de todo, le empezó a dar evidencia a esta chica. Evidencia tras evidencia tras evidencia. La chica ni siquiera pío pudo decir, porque el chavo la acribilló con evidencias, ¿verdad? Y la chica dice: está bien, ya, acepto que Jesús vivió, caminó sobre esta tierra, acepto incluso que resucitó, pero lo que no creo es que Él sea Dios. ¿Qué nos prueba esto? Nos prueba que la gente aún no regenerada sí puede entender estas cosas. Sí las puede ver, pero el aceptarlas es otro asunto. No las aceptan porque su corazón no ha sido regenerado. De esto es lo que está hablando este verso de Hebreos. Que después de haber escuchado esto, de haber sido expuestos a la verdad, si después de que se les comunicó y se les dijo, salen y vuelven a pecar en contra del Dios de la Biblia, ya no hay remedio. A mí una vez me asustó un predicador, recuerdo muy bien este predicador. Estaba yo en una reunión en Chimaltenango, un pastor brillante para predicar y hablar. Él pastorea aquí una iglesia en zona 15, aquí en la ciudad ahora, pero hace varios años, hace muchos años, yo todavía era adolescente, y él expuso su predicación, era maestro de teología allí en el seminario bíblico de Chimaltenango, y él termina su predicación y dice: hoy, solo quiero decirte algo, dice, hoy tú eres más culpable, porque hoy escuchaste de nuevo quién es Cristo y cuál fue su obra. Si tú sales de aquí y te sigues comportando igual, eres más culpable. De eso es lo que está hablando este verso. Ese día ese pastor a mí me confrontó, porque dije: es cierto, ya me dijeron, ya sé, ya me explicaron,
Y si de todas maneras voy y me comporto igual, soy culpable. Ya no hay remedio. Y desde entonces he sido un pan de Dios. Pregúntenle a mi esposa. No. Tal vez un brownie de Dios, pero no. Miren, es posible que la gente conozca estas cosas y que después sigan pecando. De eso está hablando este verso. Este verso no es un verso en contra de la predestinación. No afecta nuestro entendimiento reformado de la predestinación. No es, ¿sí? Este pasaje explica el final tanto de los demonios como de esta gente que se une a los demonios finalmente para no reconocer el señorío de Cristo. De nuevo enfatizamos, el verdadero creyente está a salvo de cometer estos pecados. ¿Por qué? Debido a la gracia restrictiva de Dios. Dios restringe con sus manos de protección nuestra maldad. Y de los creyentes, Dios no nos permite llegar a cometer tales pecados. ¿Y qué pasa si los cometo, hermano? Yo dudaría si finalmente ha sido un creyente. ¿Sí? Hemos de recordar lo que dijimos en la enseñanza pasada sobre este tema. El verdadero creyente puede caer grave y radicalmente, pero nunca totalmente. ¿Sí? Podría suceder que un hermano consagrado a Cristo, que leía la Biblia, que hacía esto, que venía aquí con nosotros, levantaba sus manos, cantaba, amaba a su esposa, y de un tiempo para allá se perdió, y allá lo encontramos charamilero en la zona 5, qué sé yo, ¿no? Que algo pudo haber caído, sí, pudo haber caído. Y después de eso, después de un tiempo de estar siendo arrastrado por la vida y por su pecado, levanta la mirada y dice, qué tonto. Perdóname, Señor. Y viene el arrepentimiento. Es nuestro deber abrir las puertas de la iglesia y restaurarle con espíritu de mansedumbre. Sí, ha de experimentar las consecuencias de su pecado. Pudo haber caído así terriblemente. Pero si es un elegido de verdad, puede restaurarse. Puede volver al camino. Amén. Miren. Créanme que hay más contenido al respecto y creo que sí nos vamos a extender a una predicación posterior, y por lo menos hoy les hablé de dos objeciones. Cuando alguien te diga, es que esta doctrina es fatalista, respóndele, no pongo mi destino eterno en manos de una fuerza impersonal, no pongo mi destino final, a película suena eso, ¿eh? No pongo mi destino final en manos del azar, del chance, de lo fortuito. Pongo mi destino eterno en las manos del Dios todopoderoso, perfecto y justo, en quien creo. ¿Sí? No, yo no creo en los accidentes, creo en la providencia de Dios. Y tengo la certeza, no en mí. Por eso debatimos tanto el libre albedrío, porque la idea del libre albedrío es, de ti depende. Y no, depende del Dios de la Biblia. Y cuando te digan, pero Dios dice que todos han de proceder al arrepentimiento, dice 2 de Pedro. Ese verso no habla de la familia humana, habla de la familia espiritual. Todos los creyentes, por la gracia y la misericordia de Dios, es Dios en su infinita voluntad soberana y eficaz que traerá a los creyentes no solo al arrepentimiento, sino al descanso eterno. ¿Sí? Cuando dice es que después de que hayamos visto la verdad, dice Hebreos, si cometemos otro pecado, ya no hay perdón. Ese verso habla de los incrédulos. Es un verso que habla de los que están fuera de la comunidad de fe, porque ahí mismo dice el verso 27, para los adversarios, aquellos que tienen la sangre de Cristo por inmunda. Yo pregunto, ¿algún creyente ha de decir que la sangre de Cristo es inmunda? No, un verdadero creyente ha de decir, la sangre de Cristo es lo más precioso que se me pudo haber dado para el perdón de mis pecados.
Hoy al menos vimos dos objeciones.